Hoy te llevo a uno de los rincones más sorprendentes de los Pirineos franceses, la estación de Artouste y su famoso Petit Tren de Artouste. Este viaje combina historia, ingeniería y paisajes que parecen pintados. Acompáñame en este recorrido completo: la llegada a Fabregues, el ascenso en teleférico, el trayecto en el pequeño tren, la visita al lago y el regreso final. Bienvenidos a Urban Backpack. Comenzamos a orillas del lago de Fabregues. Aquí se toma el teleférico que sube hasta la estación de La Sagette. El viaje en cabina dura alrededor de un cuarto de hora, tiempo suficiente para ver cómo el valle se va abriendo bajo tus pies. El teleférico asciende con suavidad, mostrando el agua del lago, las pistas de montaña y las laderas escarpadas que anuncian el tipo de paisaje que nos espera arriba. Es una sensación de transición, del mundo cotidiano al mundo alpino. Una vez arriba, aparece la pequeña estación desde la que parte el Petit Train de Artouste. Es un espacio sencillo, con un ambiente muy de montaña. Allí se ven los vagones abiertos, el pequeño andén, el personal preparando la salida y los viajeros abrigándose un poco, porque incluso en verano el aire es fresco. Antes de subir al tren conviene recordar por qué existe esta línea. No nació como atracción turística. A principios del siglo XX, la región estaba inmersa en la construcción de la presa y el embalse de Artouste, una obra hidroeléctrica ambiciosa en plena alta montaña. Para transportar materiales, trabajadores y herramientas hasta casi 2000 metros de altitud, se construyó esta vía estrecha. Una vez terminada la presa, la línea no se desmontó. Se transformó en lo que es hoy, un tren turístico que conserva su trazado original, un pedazo vivo de la historia industrial de los Pirineos. El tren arranca despacio y pronto se mete en un paisaje digno de postal. La vía, muy estrecha, discurre pegada a la ladera. A un lado, la roca tallada para abrir paso al tren; al otro, un enorme vacío que se abre hacia el valle. El sonido del motor diésel, el viento que entra entre los vagones y la sensación de altura crean un ambiente único. A veces aparecen marmotas en las praderas cercanas, y es habitual ver aves planeando por encima del tren. Durante el trayecto se atraviesan túneles cortos y pequeñas cornisas que dejan a los viajeros en silencio, simplemente observando. Es fácil imaginarse cómo debieron ser aquellos años en los que la vía servía para transportar carga pesada bajo condiciones extremas. Hoy todo está preparado para el turismo, pero el espíritu original sigue presente. A medida que avanzamos, el paisaje se vuelve más mineral, más roca, más altura y menos vegetación. Finalmente, el tren llega a su destino, cerca del lago de Artouste. Este lago de montaña es una combinación de naturaleza y trabajo humano, ya que el embalse actual es el resultado de la ingeniería hidroeléctrica. El agua es cristalina y refleja las cumbres que lo rodean, creando un escenario perfecto para descansar, hacer fotos o simplemente respirar aire puro. Aquí los viajeros suelen bajarse un rato, caminar por los senderos cercanos o acercarse a la presa. El silencio solo se rompe por el viento y por las conversaciones de quienes admiran el paisaje por primera vez. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse. Después de la pausa toca volver a subir al tren para el viaje de regreso. El trayecto de vuelta ofrece una perspectiva distinta. Las curvas parecen nuevas, los túneles se sienten diferentes y el valle, ahora frente a ti, se abre con una luz distinta. El pequeño tren avanza despacio, permitiendo disfrutar cada minuto y tomar todas las imágenes que quieras. De vuelta en la estación superior, regresamos al teleférico.
El descenso es una despedida visual perfecta, el lago queda atrás. Las montañas se van ocultando poco a poco y el valle de Fabregues vuelve a aparecer. Al llegar a la base, el viaje se cierra con esa sensación de haber vivido algo especial. Un recorrido que mezcla historia, ingeniería, naturaleza y aventura. La mayoría de visitantes coinciden en lo mismo, el Petit Train de Artouste es una experiencia inolvidable. Las vistas son únicas, el recorrido es tranquilo y seguro, y la mezcla de ferrocarril histórico con alta montaña lo convierte en un plan ideal para familias, fotógrafos y viajeros curiosos. Eso sí, muchos recomiendan reservar con antelación en temporada alta y llevar algo de abrigo incluso en verano. Con esto termina nuestro recorrido por uno de los trenes turísticos más altos de Europa y uno de los más singulares del mundo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te ha gustado, no olvides seguir el canal Urban Backpacker. Nos vemos en el próximo viaje.